de los valores y hablar del valor de la crianza, pero de la buena crianza, con Berna Iskandar, madre, periodista, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, bloguera, investigadora, divulgadora y asesora de crianza alternativa, creadora de @Conoce mi mundo. Vamos a hablar de los modelos de crianza que sin duda han cambiado. No es lo mismo la crianza que se aplicaba, por ejemplo, en la generación de los boomers o la X a lo que estábamos viendo en los millennials. Y hay que esperar por los centennials. Berna, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Hola Gladys, un millón de gracias por la invitación. ¿Aló? Te escucho. Sí, Gracias a ti. bien, sí, Gracias a sí, ti. Pero estoy fíjate, han encantada de cambiado estar los de nuevo en modelos. tu programa para hablar de este tema tan importante, bueno, que define la construcción de la ciudadanía del futuro. Total, de las buenas sociedades, exactamente, evolucionadas, Sí, desarrolladas, todo empieza en la familia. Y eso, de un ejemplo, en el caso de Japón, como sociedad, mucho de lo que hoy en día ellos son, cómo se comportan, no solamente dentro del país, sino fuera también donde van, cosas insólitas que nos llaman la atención, pero más bien valiosas y deberían ser referencia que van a un estadio y limpian el estadio, las gradas cuando termina el juego. Cosas como esa empiezan en casa, en la casa de los japoneses. todo empieza en casa, en las relaciones de la crianza y irradia a la sociedad, a la escuela, a la política, a todos los sectores de la vida Todo. individual y también social. Arropa todo, Berna. De hecho, comentaba hace unos minutos leyendo las noticias a propósito de un escándalo en Mm, Alemania, que a mí ya. me llama mucho la atención y yo no sé si porque las redes ahora evidencian esto ha sido siempre o es que definitivamente hay más casos producto de la descomposición social, incluyendo a Venezuela, que me horroriza Mm, porque me encuentro con historias que son sórdidas de abusos de madres. sí. Cada vez veo más, por ejemplo, historias familiares de abuso de madre, padre a los hijos o la madre permitiendo que el padre abuse o algún miembro de la familia. Es una cosa espantosa que yo cuando lo leo digo, Dios mío, ¿qué nos está pasando? Esto es que está ocurriendo con más frecuencia o siempre ocurrió, pero ahora las redes lo evidencian más. Bueno, yo creo que siempre ha ocurrido y que ahora quizá estamos atravesando por unos momentos raros donde hay una enorme confusión en relación a los valores también, ¿no? Pero los niños, como el eslabón más débil de la cadena en esta civilización que se organiza a través de relaciones de imposición de fuertes sobre débiles, no importa que sea un hombre o una mujer, o adultos a niños, o un país Mm, fuerte sobre un país débil, o un grupo fuerte dentro de una misma sociedad contra un grupo débil, pues al ser los niños el eslabón más débil de la cadena son los mayores depositarios de todas las formas de violencia que ujú, te puedas imaginar, ¿no? horror. Y en todas sus gradaciones. Entonces, el abuso del que hablas es una de las gradaciones más, digamos, descarnadas, pero para llegar allí, primero hay que empezar por abusos que son más sutiles, más invisibles, como por ejemplo desoír al niño, como tú hablabas al principio de buenas crianzas, ¿no? La Ujú. ausencia de esos buenos tratos que tienen las buenas crianzas, de los vínculos, de buenos apegos que requiere un ser humano para sentirse en equilibrio, bien tratado, amado, importante, y luego replicar ese trato con los demás. Empieza por cosas tan sencillas como negar constantemente las necesidades del niño, desconocerlas, juzgar al niño como caprichoso, como malcriado, cuando realmente está pidiendo necesidades legítimas, genuinas, que nosotros como adultos desconocemos porque venimos de esa cultura adultocentrista, ¿no? En la que nos criaron así, repetimos esos patrones y a partir de allí estamos creando todas las interferencias que nos llevan a los abusos más graves, ¿no? Como dejar al niño llorando solo en la cuna para que duerma y me deje descansar a mí, como imponer al niño que quitarle el pañal en lugar de esperar más receptivamente cuando esté más dispuesto, hacerlo partícipe de buscar el pañal que se va a cambiar, etcétera, ¿no? Se lo imponemos o cuando lo vamos a bañar, te bañas ya y le quitamos la ropa enseñándole que su cuerpo no es suyo, que se impone el deseo de un fuerte sobre él, sobre sus biorritmos, sobre sus sensaciones, ¿no? Esas son Mm. cosas que muchas veces no nos detenemos a ver y que constituyen violencia. Violencias sutiles, invisibles, que poco a poco
pues en una misma línea nos van llevando a las violencias más cruentas, ¿no? Que para llegar a esas violencias cruentas primero hay que empezar por estas. Y Entonces que hay son que cambiar por imperceptibles, como completo dices, el porque son paradigma. parte de patrones Eh, sociales, Berna. Entonces muchas veces se cree que, bueno, que esa es la manera, ¿no? De imponer también la disciplina. Y ahí la pregunta mm, con relación a la disciplina, que es un ujú, valor muy importante que sí se debe inculcar. ¿De qué manera se debe hacer en claro, esta crianza desde temprano? claro. Bueno, ahí vienen los modelos de crianza, ¿no? Están los modelos de crianza que son autoritarios, donde los límites y las normas se transmiten a través de la imposición del miedo, de la amenaza. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá y somos los reyes y reinas de la casa y vas a hacer lo que te digo y te callas porque tú aquí eres el soldadito obediente, ¿no? Como en un régimen dictatorial, donde no hay, no se escucha al pueblo, simplemente se imponen las normas arbitrarias, ¿no? Y está el modelo democrático, donde sí que hay una forma de transmitir autoridad, pero es una autoridad que no se impone, sino que se gana, que el niño nos otorga, esa autoridad nos otorga el niño. ¿Y cómo nos otorga el niño, la niña, el adolescente esa autoridad? Bueno, porque ya ha habido previamente un trabajo de vinculación afectiva, donde escuchamos, sentimos, sabemos lo que nuestro hijo necesita, respondemos a esas necesidades, donde damos el ejemplo del buen comportamiento, y no, porque no hay nada más potente que el ejemplo, ¿no? Para Ujú, transmitir valores y enseñanzas, porque el niño sabe ese concepto de autoridad, de que es la persona que sabe, que tiene experiencia, ¿no? El niño sabe de lo que tú entiendes lo que estás diciendo porque lo has vivido y lo transmites desde un lugar respetuoso, no generando miedo, no generando culpa, sino explicando, tomándote el tiempo, ¿no? mm. Conociendo a tu hijo, Has dicho una sabiendo a palabra qué clave edad y puede te entender y interrumpo, mantener Berna. un límite o no, cómo la forma de comunicación activa para hacerle llegar esa información que tú esperas de él, ¿no? Mm, Para eso los te- padres te- tenemos que prepararnos porque venimos todos de modelos de crianza donde no tenemos referentes, ¿no? claro, y Y por bueno, eso hago el inciso y tenemos que ap- aprender. aprovecho y disculpa que te interrumpa porque es que has dicho varias cosas que quiero que me las englobes ya en la siguiente explicación. Has hablado de tiempo y si hay algo que lo que tocabas de describir toma tiempo. Por otro lado, implica el desafío a nosotros como padres de revisarnos desde la conciencia, por supuesto, tratar en la medida de lo posible de romper con patrones, con falsas creencias, patrones, primero identificarnos nosotros dentro de ese marco de patrones falsos e irnos trabajando Ujú, para poder dar lo mejor al hijo. Imagínate la complejidad de esto, ¿no? Entonces, sí, ahí también tu recomendación, Berna, de cómo primero identificar nosotros cuáles son esas falsas creencias instaladas de lo que fue la propia experiencia de la crianza que nos dieron nuestros padres. Y bueno, cómo al lograr sí. hacer esas modificaciones, trabajar ese conocimiento, esa conciencia para darle a los hijos esa crianza, esa buena Bu- crianza, que les pueda además formar un carácter sólido de autoestima, de amor propio y dentro de esos valores, entre otros, como el respeto también. Y de salud mental, ¿no? Ujú, También. De ujú. todas esas cosas que acabas de decir, más la salud mental y otras más dependen, ¿no? De ello. Bueno, yo, por mi propia experiencia y por los más de 20 años que tengo trabajando con padres, madres y familias, te puedo decir que la motivación más grande es el amor que sentimos por nuestros hijos. Porque todos los padres y madres queremos hacer lo mejor. No, yo no conozco a ninguna mamá ni ningún papá que haga lo peor que puede. Siempre hacen lo mejor que puede. Lo que pasa es que, bueno, no tenemos esos referentes y cuando nace el hijo, pues se reviven esas heridas infantiles y las repetimos. Entonces llega un punto en el que tú, por ese amor tan grande que tienes hacia tu hijo, no le quieres seguir haciendo daño, quieres darle lo mejor. Y entonces a partir de ahí empiezas a revisar, empiezas a hacerte preguntas, no lo das todo por sentado, no repites lo que aprendiste de una forma automática, empiezas a cuestionarte, ¿no? Yo siempre invito a eso, a hacerme preguntas. Esto que le estoy haciendo a mi hijo, me gustaría que me lo hicieran a mí, ¿no? Mi hijo, estoy construyendo un buen vínculo con mi hijo, con mi hija. ¿Qué es más importante? Un vínculo de amor, un vínculo de buena comunicación, un vínculo basado en apegos seguros, en buenos apegos,
donde mi hijo me hace caso porque me quiere, coopera conmigo porque yo he logrado conectar con él y no porque lo amenazo, ¿no? Mm. Hacerme esas preguntas y si vemos que necesitamos ayuda, pues buscarla, haciendo primero un proceso de recorrido personal por nuestras propias historias de apegos infantiles, con la ayuda adecuada, porque por ahí también hay muchos especialistas que están cebando todavía estas, digamos, estas creencias del viejo paradigma, hay que ver bien con quién ir. Y por el otro lado, también acercarse a espacios de formación transformadora donde podamos entender mejor de qué va un niño, qué es, qué necesita, cuáles son sus rasgos evolutivos, dependiendo de la edad en la que está, qué puedo esperar de él o no, cómo puedo conectar con él mejor, ¿no? Y entender que esto es un aprendizaje de toda la práctica de la maternidad y la paternidad. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, que no hay un desempeño perfecto, porque eso es mentira. Ujú. Tampoco nos podemos volver sobreexigentes y sentirnos culpables. También ser benevolentes con nosotros mismos, pero hacer el trabajo es importante, ¿no? Sí, es hacer el trabajo, exactamente. Querer y estar además consciente siempre, ¿no? De cómo se está haciendo, hacer una revisión constante, Ha- Berna. Pero ya Hacerse para ir, preguntas, muy importante hacerse preguntas. Cuestionar lo que hemos naturalizado, no hacerlo porque lo hemos hecho siempre igual, ¿no? Sino preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo ahora realmente tiene algún sentido? Quizá lo tuvo cuando mi mamá y mi papá me criaron, pero ahora tiene un sentido o es algo arbitrario, ¿de mm, dónde viene esto? ¿Por qué? ¿No? y Si además, nos ponemos Berna, a ver, hace muchos años atrás, en la equitación, los jinetes se montaban por el lado derecho porque tenían la espada por el lado izquierdo, pero ya al dejar de usar espada sigue montándose por el lado derecho del caballo y es una función social, un ritual social que quedó ahí repitiéndose cuando ya no hay sentido. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿esto que estoy haciendo hoy a mi hijo realmente tiene un valor, un sentido para que mejore nuestro vínculo, para que mi hijo esté bien? Lo hicieron mis papás y mi mamá así porque era lo que conocían, porque era la información que manejaban en aquella época, pero ahora claro, y desde la eh, compasión a los padres también, esto entendiendo. es realmente vale la pena, es sano. Sí, permíteme un segundo, Berna, porque ya se me está acabando el tiempo y te quiero hacer muchas preguntas, quiero aprovechar, porque además cada hijo es un mundo. Vale. Entonces tú puedes tener más o menos, bueno, establecido esto que estás contando tú, como dices, no hay un patrón, no hay una guía, esto es un aprendizaje diario. Pero además cada hijo te desafía de forma diferente. Entonces lo que te puede aplicar para uno no aplica para el otro. Eso por un lado. Y por otro lado, los modelos de crianza que Absolutamente. han cambiado. Entonces, o sea, yo soy de la generación X, no sé de qué generación eres tú, Berna, pero yo soy de la X y sin duda yo puse en práctica otras cosas diferentes a la de mis padres. Los centennials son Ujú. resultado de la generación X, de la crianza de la X. Y a ellos se les cuestiona, entre otras, se les señala, que me parece además muy peyorativo, como generación de cristal. Pero sin duda es una generación diferente, muy diferente. Yo lo estoy viviendo con mis dos hijos que son disruptivos. Mm. Y bueno, ahí la pregunta entonces, ¿qué estamos haciendo dentro de esos análisis generacionales en patrones más o menos generales, sin ir a lo específico, de cosas que Mm. estamos haciendo, dejando de hacer? ¿Tú consideras que están bien, están en ese orden que explicas o hay que replantear? No, yo creo que los modelos de crianza, a ver, a mí no me gusta ser eh, dicotómica en este sentido porque habrá tantos modelos de crianza como relaciones y Cierto. vínculos en las familias, pero Ah, en sí. general existen básicamente dos modelos, el autoritario, como te dije, y el democrático. Y esto nos atraviesa como civilización desde todos los tiempos, desde hace más de 7.000 años hasta hoy, con sus diferencias culturales. Pero ese es básicamente el modelo de crianza que está establecido en nuestra civilización y todavía hoy persiste, ¿no? El modelo autoritario es el que persiste hoy. Mm, Quizá ha habido cambios en el sentido de que tenemos miedo de perder el control y entonces por ahí lo llaman sobreprotección, pero yo creo que es más bien exceso de control por parte de los padres, ¿no? Y realmente lo que tenemos que mirar es que el ser humano tiene un sustrato biológico que ha sido así por siempre y que
es el que va a dictar las necesidades y cuán cerca estemos los padres de esas necesidades básicas de un niño absolutamente dependiente de nosotros y podamos satisfacerlas, en esa medida estaremos haciendo lo que el niño necesita, estaremos amando y cuidando al niño tal y como él espera y necesita. Entonces, ¿cuál es el referente aquí? No es la generación boomer, no es la generación X, no son los millennials, es mirar ese sustrato biológico del niño, comprenderlo, mirar al niño que es siempre un libro abierto y que nos dice claramente qué es lo que necesita y poder, digamos que mantenernos de una forma abierta, receptiva y flexible, porque como tú bien dices, cada niño es único y además no nada más cada niño es único, sino cada situación es única, ¿no? Y cada vínculo es único y poder darle esa respuesta única que cada niño, cada situación y cada vínculo exige. Entonces, mantenernos abiertos. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién tenemos que seguir? Al niño o a la niña que está a nuestro cargo. El problema es Estos que niños de la nosotros, generación, pero de la ajá, generación centennial, que justamente como te decía, vienen de ser criados bajo patrones, etcétera, de cada familia es un mundo y cada familia, por supuesto, fue estableciendo, ¿no? Sus propios criterios, pero en definitiva es una generación que está mostrando cosas muy diferentes a la millennial, a la X, y por lo cual sí, incluso el resto del planeta está atento, en algunos casos, como decía, de forma peyorativa, incluso llamándolo generación de cristal. Hay incluso, no, estoy leyendo, por ejemplo, recientemente estudios que hablan de que incluso empresas están evitando contratar a los centennial por esa manera como están abordando la vida, que sin duda es muy diferente a lo de los millennial, los X y así, bueno, hacia arriba podemos seguir contando. Entonces, ahí hay bueno, un cambio. probablemente por una parte porque ya no se aguantan lo que nos aguantábamos nosotros, pero por otro lado también puede ser el estilo de vida que estamos llevando. Yo siempre he dicho que si bien es cierto que cuando a mí me criaron mis padres, y yo soy de la generación boomer, cuando a mí me criaron mis padres, a mí quizá no me aplicaron la crianza respetuosa o el nuevo paradigma de crianza, era más, digamos, crianza un poco más autoritaria, pero el estilo de vida era diferente. Yo podía llegar de la escuela, almorzar con ellos, cenar con ellos, podía salir a la calle, a casa de mis amigos, a jugar con ellos. Entonces esas necesidades básicas de las que yo te estaba hablando, que hay que Mm. mirar de sustrato biológico, socialización, de juego libre, de conexión con la familia, se podían cubrir mejor que ahora. Ahora quizás sepamos mucho más de crianza respetuosa y de nuevos paradigmas de crianza, pero el estilo de vida no ayuda, es muy traumatogénico, muy patogénico. Los niños están muy aislados todo el día frente a una pantalla y se están perdiendo en medio de esas experiencias una cosa importantísima para un correcto desarrollo. Entonces ahí hay algo que tenemos que revisar todos. No hay crianza respetuosa posible de llevar a cabo si no cambiamos el estilo de vida. Te agradezco mucho, Berna, esta conversación, que espero que haya sido útil Mm. para la audiencia. Para mí fue muy útil. Berna Iskandar, madre, periodista, egresada de mi universidad, la Católica Andrés Bello, bloguera, investigadora, divulgadora y asesora de crianza alternativa, creadora de @conoce mi mundo, por ahí lo ubican. Gracias, Berna. 2:42, música. En breve regresaremos para hablar del síndrome del impostor.